Era un jueves común de marzo, cuando el teléfono sonó a las 2 de la tarde. Estaba en el patio regando las plantas que mi difunta esposa tanto amaba, cuando escuché el ruido insistente viniendo de la cocina. 43 años trabajando como ingeniero civil, jubilado hace 2 años, y aún mantenía la rutina de despertar temprano, cuidar la casa, hacer las compras. Una vida sencilla, organizada, como siempre fue. «Bueno, señor Antonio Carlos». La voz del otro lado era formal, pero cargaba una urgencia que me hizo soltar la regadera en el suelo. «Sí, soy yo. Aquí es del Banco Nacional de México, sucursal Roma Norte. ¿Podría venir ahora? Es urgente». Mi pecho se apretó. A los 67 años, llamada de banco nunca es buena noticia. ¿Pasó algo con mi cuenta? «Señor, no puedo hablar por teléfono, pero su hijo está aquí con documentos que transfieren sus bienes. Dice que usted lo autorizó». «¿Usted autorizó alguna transferencia hoy?» El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago y después otro en la garganta. ¿Yo? ¿Hoy? ¿Qué transferencia? «Venga ahora, señor Antonio Carlos, antes de que sea demasiado tarde». La llamada se cortó. Me quedé ahí parado, en medio del patio, sosteniendo un teléfono mudo con el sol de marzo pegando en la espalda y una sensación de frío recorriendo todo mi cuerpo. Mi hijo, Rodrigo, mi único hijo, el niño que cargué en los hombros para ver los Juegos del América, a quien le enseñé a manejar en Mitsuru viejo, a quien le pagué universidad privada aun cuando el dinero estaba apretado. Las manos me temblaban cuando tomé las llaves del carro. 40 minutos de tráfico hasta el banco. 40 minutos para tratar de entender qué estaba pasando. 40 minutos para recordar cada sacrificio que hice por ese mijo. Las horas extra en la obra cuando quería un videojuego nuevo. Las vacaciones canceladas para pagar el curso de inglés. La fiesta de 15 años de la prima que no fui porque estaba trabajando en un proyecto que iba a rendir dinero extra para su graduación. Cuando llegué al banco, mi camisa estaba empapada de sudor frío. No era el calor de marzo, era el miedo. Era la traición tocando a la puerta antes de que yo tuviera certeza de lo que estaba pasando. «Señor Antonio Carlos», la ejecutiva, una mujer de unos 40 años, me recibió con una mirada de pena mezclada con urgencia. «Por favor, venga conmigo». Y ahí, en la sala de gerencia, sentado como si fuera dueño del mundo, estaba Rodrigo, mi hijo de 38 años, de traje azul marino, corbata roja, esa sonrisa que conocía desde niño, la misma sonrisa que ponía cuando rompía algo y trataba de esconderlo. Solo que ahora no era un florero roto, era toda mi vida la que estaba sobre la mesa. «Órale, papá», habló como si me hubiera encontrado en el Oxxo. No pude responder, la garganta estaba cerrada, las palabras atrapadas en algún lugar entre el pecho y la boca. En la mesa, esparcidos como cartas de un juego que no sabía que estaba jugando, había papeles, muchos papeles, mi casa, mi cuenta corriente, mis ahorros, todo ahí, listo para ser transferido a su nombre. «Señor Antonio Carlos», la ejecutiva habló bajito, «su hijo presentó un poder notarial diciendo que usted tenía problemas de salud y había autorizado la transferencia de todos sus bienes a su nombre. Dice que usted firmó los documentos ayer, en casa. Pero como son montos altos y transferencia de inmuebles, nuestro protocolo exige la confirmación. Personal. Protocolo. Qué palabra bonita. Si no fuera por el protocolo estaría en la calle en ese momento. Sin casa, sin dinero, sin nada. A los 67 años. Miré a Rodrigo, mi hijo, el hombre que crié. «¿Firmaste mi nombre?» Ni siquiera parpadeó. «Papá, platicamos sobre esto ayer. Usted está olvidadizo. Es mejor dejar todo a mi nombre, para evitar problemas cuando usted, bueno, cuando ya no esté aquí. Cuando ya no esté aquí. Como si ya estuviera muerto. Como si fuera solo un estorbo esperando. Su hora de salir de escena para facilitarle la vida. Nunca firmé nada de eso, Rodrigo. Papá, usted está confundido. Es normal a su edad. A su edad.
67 años, lúcido, saludable, jubilado hace apenas 2 años, y él hablando como si fuera un anciano gagá que no sabía su propio nombre. La ejecutiva me miró, después a él, después a los papeles. «Señor Antonio Carlos, ¿confirma o no la transferencia?» Fue en ese momento que entendí algo que todo padre debería entender, pero que siempre esperamos nunca tener que aprender. Existe una diferencia entre criar un hijo y criar un hombre de carácter. Yo había criado un hijo, alimentado, vestido, educado, amado. Pero carácter es algo que no puedes dar de regalo. Es algo que la persona necesita construir sola. Y ahí, en esa oficina de banco, descubrí que mi hijo había construido algo muy diferente de lo que yo imaginaba. «No», dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «No confirmo transferencia alguna». La sonrisa de Rodrigo desapareció como papel quemándose. «Papá, se va a arrepentir de esta decisión». Y fue ahí cuando supe. Esa ya no era una conversación entre padre e hijo, era una guerra. Y yo ni sabía que estaba peleando. ¿Ya has sentido que el suelo se desaparece debajo de tus pies? ¿Ya descubriste que la persona en quien más confiabas en el mundo estaba lista para verte en la calle? ¿Cuántos padres por ahí están criando hijos que van a mirarlos un día como si fueran apenas obstáculos en el camino de la herencia? Si ya has sentido que toda una vida de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa tarde en el banco me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como cajero automático, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales, como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Antonio Carlos Silva, tengo 67 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, descubriendo que mi propio hijo estaba tratando de robarme, como si fuera un cajero automático con piernas, no un padre que dedicó décadas de su vida para criar a ese mijo. Porque esta historia va a hacer que muchos padres repiensen lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Conocí a María Elena en 1978, en una kermés de la iglesia de la colonia Doctores. Yo tenía 21 años, ella 19. Era bonita, pero no era solo eso. Era una mujer que me miraba a los ojos cuando conversaba, que se reía con mis chistes malos, que soñaba junto conmigo en construir una familia. Me casé con ella 2 años después, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor verdadero. En ese tiempo yo era auxiliar de ingeniería en una constructora pequeña del sur de la ciudad. Ganaba poco, pero tenía ganas de salir adelante. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café negro con pan y mantequilla, tomaba 2 peceros para llegar al trabajo a las 7, regresaba a casa a las 7 de la noche, cansado, sucio de cemento y polvo, pero feliz. Era un hombre construyendo un futuro. María Elena se embarazó 2 años después de casarnos. Recuerdo como si fuera ayer el día que me contó. Llegó a casa con esa sonrisa diferente. Me hizo sentar en la cocina y me dijo, «Antonio, vas a ser papá». Lloré. Lloré como llora un hombre cuando recibe la mejor noticia de su vida. No era llanto de tristeza, era llanto de alegría mezclado con miedo, miedo de no lograr ser el padre que esa criatura merecía. Durante el embarazo, tomé todos los turnos extra que aparecieron. Sábado, domingo, días feriados, no importaba. Cada hora extra era un pañal, una cuna, un juguete para el bebé que venía. María Elena se quejaba de que trabajaba demasiado, pero entendía. Queríamos dar lo mejor a nuestro hijo. Rodrigo nació en 1985, una mañana de septiembre. 7 de la mañana, 3.2 kilos.
llorando como un pequeño guerrero. Cuando el doctor me lo puso en el brazo, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Antonio Carlos, era papá. Era el hombre responsable de proteger, educar, amar a ese pequeñito que cabía en la palma de mi mano. Los primeros años fueron duros económicamente, pero felices. María Elena dejó de trabajar para cuidar a Rodrigo y yo me convertí en el único proveedor de la familia. No era fácil mantener una casa con sueldo de auxiliar de ingeniería, pero me las arreglaba. Siempre me las arreglaba. Recuerdo las madrugadas cuando Rodrigo lloraba y yo me levantaba junto con María Elena. Ella le daba biberón, yo le cambiaba el pañal. Después nos quedábamos los dos viéndolo dormir en la cuna que yo mismo armé. Va a ser ingeniero igual que su papá, decía María Elena. O lo que él quiera ser, yo respondía. Solo quiero que sea feliz y honesto. Honesto, qué palabra irónica ahora. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, conseguí el ascenso que tanto esperaba. Me convertí en ingeniero junior. El sueldo casi se duplicó, y por primera vez pudimos salir del alquiler y conseguir un crédito Infonavit para casa propia. Una casita sencilla en Nezahualcóyotl, 2 recámaras, una sala pequeña, pero era nuestra. Recuerdo el día de la mudanza, Rodrigo corriendo por los cuartos vacíos gritando nuestra casa, y yo ahí, en el patio, planeando dónde iba a plantar las rosas que María Elena tanto quería. Trabajé como un loco para pagar esa casa, 10 años de crédito que liquidé en 7, haciendo horas extra, agarrando chambitas los fines de semana. Mientras otros padres estaban en la cantina o viendo el fútbol en el deportivo, yo estaba con casco en la cabeza, haciendo mediciones, calculando estructuras, ganándome cada ladrillo de esa casa con sudor y determinación. Rodrigo creció viendo eso. Creció viendo al papá salir de madrugada y regresar por la noche, siempre con una sonrisa para él, siempre con un ¿cómo te fue en la escuela hoy, campeón? Cuando hacía berrinche por algo caro que quería, yo le explicaba, «Mijo, papá necesita trabajar mucho para comprar esas cosas, pero si realmente lo quieres, le buscamos». Y siempre le buscaba. El videojuego que costaba 2 salarios mínimos, agarré otra chambita. La bicicleta importada que tenían todos los amigos. Trabajé 3 sábados seguidos en una obra en Ecatepec. El curso de inglés en la secundaria. Cancelé las vacaciones que María Elena y yo habíamos planeado para Acapulco. Pero no era sacrificio. Era amor. Era un padre construyendo el futuro del hijo. Era creer que cada no que me daba a mí mismo era un sí que le daba a él. Rodrigo siempre fue inteligente. Buenas calificaciones en la escuela, facilidad para aprender, don para los números. Salió a su papá, decía María Elena orgullosa, y yo me sentía orgulloso de tener un hijo inteligente, educado, que saludaba a los mayores, que ayudaba a su mamá en casa. Cuando llegó el momento del examen de admisión, quería ingeniería civil en la UNAM, igual que su papá, decía, pero no pasó al primer intento. No hay problema, le dije, vamos a meter curso. Y ahí fui, pagando curso caro, maestro particular de matemáticas, material didáctico, importado. Todo para que mi hijo realizara su sueño de ser ingeniero. Pasó al 2.º año. Recuerdo su alegría cuando salieron los resultados. Me habló gritando, «Papá, pasé a la UNAM». Dejé todo en la obra y corrí a casa. Llegamos a llorar juntos. Padre e hijo abrazados en la sala, María Elena haciendo una comida especial para celebrar. «Ahora sí empiezan los gastos», le dije a María Elena esa noche. «Universidad pública, pero está el transporte, material, comida». Me miró con esa mirada de quien conoce al marido desde hace 20 años. «Le vamos a echar ganas. Siempre le hemos echado ganas». Y le echamos ganas. 5 años de universidad, 5 años levantándome a las 4:30 de la mañana para darle dinero del almuerzo, dinero del camión, dinero para los libros. Cuando otros padres se quejaban de los gastos con hijos en la universidad, yo pensaba, es una inversión. Estoy construyendo el futuro de un hombre.
Si hubiera sabido que estaba construyendo el futuro de alguien que un día trataría de dejarme sin casa. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Durante la universidad, Rodrigo empezó a cambiar. Se volvió más distante, más crítico con nuestra vida sencilla. Papá, los papás de mis amigos tienen mejores carros. Papá, qué pena venir a buscarme a la UNAM en este Tsuru viejo. Papá, ¿no podríamos vivir en un lugar mejor? Me lo tragaba y le explicaba. Mijo, vivimos de acuerdo a nuestra condición. Este carro te llevó a la escuela durante 10 años. Esta casa la construimos con amor. Pero él ponía los ojos en blanco, como si el amor fuera poco, como si el esfuerzo fuera vergüenza. María Elena murió en 2018, cáncer de mama que descubrimos demasiado tarde. Rodrigo ya estaba casado, viviendo con Fernanda en un departamento en Polanco que el suegro había dado de regalo de bodas. En los últimos meses de ella en el hospital, aparecía poco. Papá, es muy difícil para mí ver a mamá así. Papá, a Fernanda no le gusta mucho el hospital. Cuidé a María Elena solo en los tratamientos en el IMSS, solo en las madrugadas de dolor, solo cuando se fue. En el velorio, Rodrigo lloró. Lloró mucho. Pero después de que todos se fueron, me dijo, papá, ahora se va a quedar solo en esa casa tan grande. ¿No quiere pensar en vender y comprar un departamentito más pequeño? Una semana después del entierro de su mamá, ya estaba pensando en sacarme de casa. Pero yo era padre, y los padres creen, los padres esperan, los padres piensan que los hijos siempre mejoran. Qué equivocado estaba. El primer señal lo debería haber notado 3 meses después del entierro. Rodrigo llegó a casa un jueves por la tarde, cosa rara, porque siempre hablaba antes de venir. Llegó con esa sonrisa que conocía desde niño, la misma sonrisa de cuando rompía algo y venía a confesar. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo está? Bien, mijo. Qué bueno verte. La conversación empezó normal. Preguntó por mi salud, si estaba comiendo bien, si no me sentía muy solo en la casa. Cuidados de hijo, pensé, hasta que llegó la verdadera razón de la visita. Papá, Fernanda y yo tenemos una oportunidad de inversión increíble. Es un departamento en preventa en Interlomas, plusvalía garantizada, pero necesitamos dar un enganche de 800,000 pesos. 800,000 pesos, casi la mitad de mis ahorros. Mijo, es mucho dinero. Papá, es inversión. En 2 años vale el doble. Entonces lo vendemos y le devolvemos su dinero con ganancia. Con ganancia. Como si fuera un banco. Como si los 40 años que trabajé para juntar ese dinero fueran apenas capital de trabajo para sus negocios. Déjame pensarlo, Rodrigo. Su sonrisa cambió. Se puso forzada, impaciente. Papá, la oportunidad es ahora. Si la perdemos, se perdió. Los otros departamentos del edificio ya se vendieron. Presión. La primera técnica de manipulación que no supe identificar en ese momento. Crear urgencia artificial para forzar una decisión sin tiempo para reflexionar. Terminé prestándole 800,000 pesos que transferí a su cuenta un sábado por la mañana, con la promesa de que sería devuelto en 2 años con intereses. El departamento nunca existió. Descubrí esto 6 meses después, cuando vino a pedir más dinero y se le escapó que estaban todavía buscando el departamento correcto. Cuando le pregunté por los 800,000, dijo que había invertido en algo todavía mejor y que yo iba a tener mucha más ganancia de la que imaginaba. Mentira sobre mentira, pero yo era padre, y los padres quieren creer. El segundo señal vino en Navidad de ese mismo año, la primera Navidad sin María Elena. Esperaba que fuera un momento de unión, de familia apoyándose. Preparé la cena como ella la hacía, arreglé la mesa con el mantel de encaje que era de mi suegra, compré regalos para Rodrigo y Fernanda. Llegaron a las 9 de la noche, la cena estaba fría, yo estaba esperando desde las 7. Papá, pasamos primero en casa de los papás de Fernanda. Hicieron esa cena tradicional italiana,